El mundo se fue a la ruina tras el crack del 29. La especulación y la creciente deuda generada durante los rugientes y desregulados años 20 pasaron factura cuando Wall Street se vino abajo, provocando una crisis económica mundial conocida como la Gran Depresión. En un intento por proteger su economía de la competición extranjera, el Congreso estadounidense impuso tarifas en los productos importados, provocando un descenso drástico en su participación en el mercado internacional, lo que empeoró gravemente la crisis en el país. Para 1933, más de 9.000 bancos norteamericanos se habían ido a la bancarrota, llevándose con ellos los ahorros de todos sus clientes, el desempleo había subido hasta el 25%, y un tercio de granjeros habían perdido sus tierras, que de todos modos no iban a ser demasiado productivas durante la década, ya que tras años de agricultura agresiva, la tierra había quedado suelta, levantando tormentas de polvo que destrozarían las praderas de Texas, Kansas y Oklahoma, llevándose su tierra hasta ciudades como Chicago. Fue en medio de toda esa desesperación y miseria donde dos chavales judíos obsesionados con las historietas sintieron la necesidad de crear un personaje capaz de enfrentarse a cualquier enemigo. Un héroe perfecto, poderoso e inspirador. Un superhombre con la superioridad moral del Übermensch de Nietzsche y las capacidades sobrehumanas de figuras mitológicas como Thor, Hércules o Sansón. Y que pese a no ser el primer justiciero con identidad secreta, sentó las bases del género superheroico, convirtiéndose en el estándar de excelencia, el primer superhéroe moderno, el modelo a imitar, a parodiar o transgredir. Un ser humano tan superior en todos los aspectos que tienen que hacerlo extraterrestre para que sea creíble, y que fue acumulando poderes hasta convertirse en la figura mesiánica más venerada del panteón tebeístico. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? Es Carlos Kentes, trabaja repartiendo periódicos. Vive en el barrio kryptoniano, tiene 2 peces y un chihuahua y es fan de Super Junior. ¿Cómo lo sabes? Porque su celular se va conectando a cualquier wifi abierta que encuentra y yo tengo un hotspot para robarle los datos a los pardillos que se van conectando a mi trampa. Oh, ese pardillo debería haber usado NordVPN. Con NordVPN tus datos personales permanecen protegidos aunque te conectes a redes wifi públicas, evitando que nadie pueda rastrear tu actividad online y evitando que tu patética identidad secreta se haga pública. Ah, sí, y también es ideal para saltar bloqueos geográficos. NordVPN te permite cambiar tu localización virtual con un solo clic. Es la VPN perfecta para mantener el acceso a todas tus aplicaciones como si estuvieras en casa cuando estás en el extranjero, o para acceder a cualquier contenido que no esté disponible en tu país, como los catálogos de otros países de las plataformas de streaming. Sí, ese idiota con capa debería haber usado NordVPN. Bueno, ¿qué? ¿A quién le vendemos sus datos? Sí, vaya puto novato. Desde luego, lo único que tenía que hacer era entrar en nordvpn.com/smokerwolf y ya está, no hubiese tenido problemas. El p***azo este, ¿quién se cree que es? Sí, si entras en nordvpn.com/smokerwolf puedes conseguir 4 meses gratis al contratar 2 años y puedes volverte atrás el primer mes si te arrepientes. Y además ayudas a que sigan patrocinando el mejor canal de YouTube. Pero al parecer ese musculitos payaso es demasiado bueno para proteger su identidad. Se cree mejor que yo, solo porque puede volar. Porque es atractivo y fuerte, invulnerable, novato. Pero Superman no solo sentó las bases del género en las páginas del cómic, sino que también fue un pionero en otros medios, saltando en los años 40 a la radio, donde el serial de las aventuras de Superman se convertiría en uno de los programas infantiles más populares de las ondas, popularidad que el héroe aprovechó para enfrentarse al Ku Klux Klan, ridiculizando y exponiendo los ritos de la organización en un episodio que supuestamente consiguió reducir las crecientes filas del clan cristiano fascista en el mundo real. También en los años 40, el kryptoniano se convertiría en el primer superhéroe animado, con unos cortos para emisión en cines producidos con una genial rotoscopia en los que Superman lucha contra criminales comunes, convirtiéndose más adelante en un arma propagandística al sumarse a los esfuerzos bélicos de la Segunda Guerra Mundial, enfrentándose a japoneses y alemanes. En 1948, Kirk Allen encarnaría el primer Superman de imagen real, con un serial de bajo presupuesto pensado para las matinés de los sábados, en el que vemos cortometrajes de menos de 20 minutos que acaban con cliffhangers que se resuelven en el siguiente episodio, ya que pese a emitirse en cines, se trataba de una producción más bien televisiva, pensada para una época en la que la mayoría del público no tenía un televisor en casa. Si bien el serial tuvo éxito, no tendríamos a un Superman realmente icónico en imagen real hasta Reeves, George Reeves, que protagonizaría las aventuras de Superman ahora ya en televisión durante los años 50, pasando al color tras las primeras temporadas, pero pese a que su primera aparición sería en un mediometraje emitido en cines, la primera versión realmente cinematográfica de Superman no llegaría hasta los 70 gracias a los Salkinds. Mikhail Salkind escapó de Rusia tras la Revolución Comunista,
junto a su mujer embarazada y las joyas de la familia cosidas en la ropa. Tuvieron a su hijo, Alexander Salkind, en la ciudad libre de Danzig, como en Footloose, una ciudad-estado que existió durante 19 años dentro de Polonia, y se movieron entre Inglaterra, Francia, Suiza y Berlín, mientras Michael, ahora Michael, empezó a trabajar en el cine, produciendo films como Die Fruchtlose, la primera película protagonizada por Greta Garbo. Pero en los años 40, los Salkinds se vieron obligados a volver a hacer las maletas, esta vez por culpa de los nazis, que no son demasiado amigables con los rusos judíos. ¿Os había dicho que los Salkinds son judíos? Así que se fueron a México, donde Alexander empezó a trabajar con su padre, ahora Miguel Salkind, también como productor, y conoció a su mujer, Berta Domínguez, guionista y actriz mexicana que escribiría en algunas de sus producciones, y con la que tendría un hijo, Ilia Juan Salkind Domínguez, nacido en Ciudad de México, pero criado en sets de rodajes europeos, a los que se uniría como productor de tercera generación en los 70, ayudándoles con su proyecto más exitoso hasta el momento, Los Tres Mosqueteros, que casi nunca usan el mosquete. Los Tres Mosqueteros no solo fue un éxito de crítica y público, sino que fue un éxito doble, ya que al llegar a la sala de edición se dieron cuenta de que tenían demasiado metraje para estrenar la épica de 3 horas que habían planeado, así que decidieron cortarla en 2, estrenando al año siguiente Los Cuatro Mosqueteros, que de nuevo fue un taquillazo, dándoles los recursos y la confianza para encarar un proyecto todavía más ambicioso. Hasta ese momento, el hombre que decidía en qué películas trabajar había sido Mijaíl, pero el abuelo había estirado la pata antes del estreno de Los Cuatro Mosqueteros, se quedó en 3 mosqueteros y medio, así que fue Ilia quien convenció a su padre de llevar a la pantalla a Superman, tras explicarle brevemente quién era, sumando también a su colega Pierre Spengler al equipo de producción. El siguiente paso era conseguir los derechos del personaje, que no compraron de DC sino de la Warner, que unos años antes había adquirido la compañía de cómics como subsidiaria de su rama editorial, y para darle prestigio a la producción ficharon para el guión a Mario Puzo, autor del Padrino, que les entregó un descomunal guión de 500 páginas. Confiados en que la película sería un éxito y viendo que el mamotreto era excesivo para una sola entrega, decidieron imitar su producción mosquetera y rodar la secuela simultáneamente, así que contrataron a Robert Penton y David y Leslie Newman, guionistas de Bonnie and Clyde, para dividir el guión de Puzo y hacerlo menos serio y pesado. Vamos, para reescribirlo drásticamente, pero manteniendo el nombre de Puzo en el marketing. El elegido para dirigir la titánica producción fue Richard Donner, que 2 años antes había estrenado La Profecía, y que incorporó a Tom Mankiewicz, guionista de varias pelis de Bond, para añadir más cambios al libreto, que se había vuelto demasiado camp para el gusto del director, y finalmente en 1978 el público creería que un hombre puede volar. Hace no mucho tiempo, en una galaxia no muy lejana, los kryptonianos estaban hartos de la incesante verborrea de Jor-El Gore, uno de esos agoreros del cambio climático cuyo reducido sueldo encerrando gente en espejos solo le permite construir un cohete tamaño bebé. El planeta Krypton explota confirmando las advertencias del científico, o quizá explota por casualidad, no lo podemos saber al 100%, lo de Jor-El solo era una teoría. Y de esa manera Jor-El envió a su único hijo al mundo, destinado a convertirse en el salvador de los pecadores que crean en él. 2 paletos se encuentran al crío y se lo quedan, que la superfuerza no viene mal en la granja, aunque le enseñan a esconder sus habilidades, lo que provoca que acabe el instituto virgen. El padre adoptivo fenece y el joven Clark decide que es momento de abandonar el nido, así que se despide de la mujer que lo ha criado y no vuelve a verla en toda la saga, está muerta para él. Se va al Polo Norte a edificar ilegalmente un palacio de hielo, donde puede reproducir los cristales de su padre biológico, cargaditos de hologramas informativos, la Encarta kryptoniana. Se pasa años en la Fortaleza de la Soledad, matándose a pajas, y ya hecho un hombretón volador, regresa a la civilización con un apretado traje de licra. Se camufla entre los humanos adoptando sus atributos, la debilidad y la cobardía, y para mantenerse informado de las tragedias del mundo, entra a trabajar en un periódico, donde le contratan pese a no tener estudios ni experiencia laboral porque escribe rápido. Allí conoce a Lois, una periodista de verdad que investiga los crímenes de Lex Luthor, un millonetis inventor que aspira a dominar el mundo comprando terrenos. Pero que sea periodista de verdad no quiere decir que sea buena periodista. Es una intrépida reportera que no tiene miedo de sacar la verdad a la luz, pero que es incapaz de reconocer a alguien con quien lleva todo el día trabajando porque se ha quitado las gafas. Superman se luce atrapando rateros y atracadores, salva aviones accidentados y baja gatitos de los árboles. Hace su mejor esfuerzo por dejar a los funcionarios sin trabajo, llamando la atención de Lex Luthor, que en su egocentrismo le ve como némesis pese a que el del capote ni siquiera sabe quién es. Clark, mientras tanto,
usa su alter ego para seducir a su compañera de trabajo, que está ansiosa por quitarle las mallas. The rest of your bodily functions are normal? Consigue proteger su identidad, pero expone sus puntos débiles en su entrevista con Lois, gracias a la que Luthor deduce que tiene que conseguir kriptonita. El villano atrapa a Superman, no sin antes explicarle su estúpido plan de hundir California en el océano para revalorizar sus terrenos al hacerlos costeros. Sí, Lex es muy listo, tan listo que deja solo al héroe para que pueda liberarse con la ayuda de su chica y detener uno de los misiles. El otro, sin embargo, consigue llegar a California, abriendo una grieta que provoca accidentes que Kal-El tiene que ir resolviendo, ya sea convirtiéndose en la vía de un tren o improvisando una presa para frenar un río desbocado, pero no consigue evitar la muerte de su amada, así que se enrabía y no le queda otra que volar muy rápido alrededor de la Tierra hasta que la hace girar en sentido contrario y el tiempo vuelve atrás. Podía pasar. Y la peli termina con Lex perdiendo su libertad y su peluca. El Superman del 78 presenta un mundo con física de dibujos animados, que resulta aceptable por el tono algo infantil e inocente de la película, que no evita que tenga sus momentos épicos. La lógica brilla por su ausencia durante el atropellado final, dejando de lado la locura de que cambiar la rotación de la Tierra tire el tiempo hacia atrás, porque solo vuelve hasta salvar a Lois. Podría haber tirado un poco más y evitar el lanzamiento de los misiles. Introducir ese poder para resolver la trama no solo es gratuito y absurdo, sino que establece un poder demasiado efectivo al que, por lógica, debería recurrir constantemente. Otros problemas vienen de elementos previos del personaje. Siempre me ha parecido estúpido que el punto débil de Superman sea la kriptonita. ¿Eso no querría decir que los kryptonianos en Krypton estarían siempre enfermos? Porque no es que pierda los poderes, es que le pone malo. Creo que en los cómics hay alguna justificación de que reaccione diferente porque Krypton tiene otro tipo de sol o algo así. Una justificación rebuscada que tuvieron que inventarse después de establecer la bobada de que este tipo de alien es débil al material del que está hecho su planeta. ¿Y cómo tienen los kryptonianos tanta información sobre la Tierra? Krypton parece ser increíblemente avanzado tecnológicamente y dogmáticamente anticiencia al mismo tiempo. Entiendo que haya oposición a las teorías de Jor-El, pero teniendo naves espaciales y un portal a otra dimensión, ¿no se les ocurre hacer un plan de evacuación, por si acaso? Y ya que nos ponemos con las preguntas, ¿por qué Lex Luthor lleva peluca? Entendería que en esta versión tuviese pelo y ya, pero ¿por qué llevar peluca toda la peli en su guarida subterránea para descubrirse la calva al final cuando está en público? Pese a tener algunos problemas, Superman consigue ser una película larga pero ágil, con muy buena fotografía, genial banda sonora y unos efectos especiales que hoy en día siguen siendo bastante decentes, pero que en la época fueron tremendamente impactantes, consiguiendo hacer volar al héroe de forma realista por primera vez, convirtiéndose la credibilidad de los efectos en uno de los mayores reclamos en su estreno en salas. El traje funciona bien. Sé que lo típico es hacer coñas con que lleva los calzoncillos por fuera, pero no solo es un chiste recurrente de graciosete básico que ya estaba gastado hace 50 años, sino que su repetición consiguió que en la última versión optaran por un traje de neopreno monocromo que para mí es marcadamente peor. Así que si eres de los que no puede evitar hacer el chiste de los calzoncillos por fuera, esto es tu culpa. La trama consigue mantenerse en la línea de ser infantil sin caer demasiado en el ridículo durante la mayoría del metraje, exceptuando el final y las apariciones del Lex Luthor, al que vemos patéticamente acompañado por un esbirro idiota y una mujer florero quejica. Si bien el Luthor de Jim Hackman no es ni de lejos el peor Lex de imagen real que hemos visto, es un villano pobre, funcional pero básico. En ningún momento consigue ser amenazador, carismático o realmente inteligente, quedando muy por debajo de versiones trabajadas del personaje como el Lex Luthor de Smallville. La relación entre Superman y Lois, que en realidad tiene mucho más peso en la trama que su relación con el villano, funciona especialmente bien. Hay buena química entre los personajes y los actores, con un Reeve que se luce interpretando tanto a Superman como a Clark Kent, marcando las diferencias entre ellos sin que pierdan credibilidad, moviéndose entre la comicidad y la solemnidad dependiendo de lo que requiera cada escena. También me gusta el ambiente de oficina periodística que crean en el Planet. Se ha hablado mucho de Superman como figura fascista, pero a mí me interesan más sus conflictos éticos como periodista. Otros superhéroes entran en conflictos éticos similares, como Peter Parker, que trabaja como fotógrafo para el Bugle, pero Spider-Man no tiene autoridad para elegir cómo se usan sus fotos. No engaña al público, engaña a Jameson, haciéndole pensar que es un paparazzi extremo en lugar de un experto en selfies, pero no controla qué historia se cuenta sobre él. De hecho, el Bugle suele posicionarse en su contra. En cambio, Kent escribe artículos. Decide en cada publicación qué información sobre Superman o sobre los eventos sucedidos revela y qué esconde al público, mostrando un total desprecio por la ética periodística y por su obligación de exponer la verdad, dejando luego ese secretismo de lado cuando en sus ansias por ligarse a Lois revela públicamente todos sus puntos débiles. Oh, that's interesting. La película de Superman es casi tan icónica como el personaje.
Vista hoy en día puede parecer una versión muy inocente del universo superheroico, pero marca la primera vez que consiguieron venderle un superhéroe a un público adulto, ya que todas las versiones previas de Superman, Batman o cualquier otro superhéroe habían sido contenido marcadamente infantil, condenando el género a producciones que nadie se tomaba en serio. Por eso los Salkinds consiguieron que la Warner les vendiera los derechos de Superman no solo para esta película, sino para todas las películas y series de imagen real que quisieran producir durante 25 años, ya que una de las mayores productoras de cine solo valoraba la parte editorial de los personajes de DC, pero no veía su potencial en las salas. Pese a su intento por rodar las dos primeras entregas simultáneamente, tensiones entre el director y los productores provocaron que al estrenar la primera entrega solo tuviesen grabado el 75% de la secuela. Así que recurrieron a Richard Lester, que ya había dirigido para ellos sus películas de los Tres Mosqueteros, para que terminase Superman 2, que llegaría a los cines en 1980. En Superman 2, Clark Kent sigue fingiendo ser un periodista incompetente y torpe, que aprovecha su información privilegiada para salvar a la intrépida reportera Lois Lane del ataque de unos terroristas franceses, el peor tipo de terroristas. Superman detona la bomba en el espacio, con la mala suerte de que justo pasaba por ahí el espejo donde su padre encerró al general Zod y sus secuaces, que visitan la Tierra con la intención de retomar su autoritario estilo de vida. Luthor también quiere unirse al guateque, así que se escapa de prisión, y Lois por fin ata cabos y desenmascara a su todopoderoso pretendiente, que por fin le confiesa que no es un pelele y se la lleva a su fortaleza a echar a un casquete polar. Las autoridades de la Tierra fracasan haciéndole frente a la amenaza kryptoniana. Así que los hippies del espacio humillan sin esfuerzo al ejército estadounidense, humillación televisada contra la que Kal-El no puede hacer nada, ya que se ha quitado los poderes para poder montárselo con Lois sin fulminarla de un lifazo. Así que ahora hasta un camionero canalla puede dejarle al borde de la muerte. Se vuelve hasta la fortaleza a suplicarle ayuda a su padre, que le ha abandonado, aunque logra recuperar sus poderes gracias al empleado del mes. Lex negocia con los extraterrestres para hacerse con Australia a cambio de entregarles a Clark, que aparece ondeando de nuevo su capa. Los supervillanos le ponen a prueba, mientras los ciudadanos de Metrópolis ponen a prueba la paciencia de Lois. The big one's just as strong as Superman. Se da unas cuantas hostias flotantes hasta que Zod descubre su punto débil. La gente le importa, así que se ponen a destrozar hormiguitas para entretener al santurrón. Hormiguitas que atacan cuando su mesías parece morir. Los lobos feroces se ponen a soplar hasta que el Salvador sale volando, así que se llevan a Luthor y Lois hasta la guarida del cobarde. Superman frustra el ataque del forzudo silencioso tirándole su logo, que le atrapa y desaparece, y luego los tres tiran rayos por las manos. ¿Pero qué era lo del logo? ¿Qué ha sido eso? ¿Y por qué Superman se multiplica? Le vencen amenazando a su chica, parece perder de nuevo sus poderes, se arrodilla ante Zod, pero de alguna manera ha girado la máquina quitapoderes para que afectase a los de fuera de la cámara de cristal en vez de a él. Vence fácilmente a los villanos, deja a Lex con su peluca en el polo, apaliza al humano que le humilló cuando no tenía poderes y le da a Lois un beso hipnótico que le hace perder la memoria y olvidar que es Superman. Podía pasar. Superman 2 es peor película que su predecesora, pero lo compensa contando con un mucho mejor villano. Aquí los poderes ya dejan de tener sentido. Los rayos de las manos no hace falta que me lo expliquen. Incluso la multiplicación puedo asumir que es algún mecanismo de la fortaleza de la soledad, aunque no me quede muy claro. Pero ¿en qué estaban pensando con lo del logo? Hacer girar la Tierra en sentido contrario para atrasar el tiempo es física de dibujos animados. Lanzar un logo que se agranda y desaparece es surrealista. Y lo de borrar la mente con un beso no es coherente con el resto de sus poderes, resulta muy forzado y es moralmente condenable. El tono de la película es más cómico, y las peleas en el aire quedan algo flojas, aunque consiguen crear momentos bastante épicos, como Metrópolis siendo destrozada por los soplidos kryptonianos. Zod cumple muy bien como villano, mucho mejor que Luthor, es amenazador, tiene la capacidad de plantarle cara a Superman y me encanta su actitud de aburrida decepción con los terrícolas. Notas cómo juzga a todo el planeta cada vez que un patético humano intenta hacerle frente. Luthor empeora más todavía. Insiste en ponerse del lado de Zod pese a que le dice varias veces que lo matará en cuanto deje de necesitarlo. ¿Y por qué vuelve a llevar la peluca? Luthor sobra, ni recordaba que salía en esta entrega y revisándola entiendo por qué. Mientras que la relación con Lois era uno de los puntos fuertes en la primera entrega, aquí pierde bastante. No entiendo muy bien por qué deciden no estar juntos. Como que ven muy claro que no es una posibilidad ser pareja con Lois sabiendo que Clark es Superman. Pero no justifican demasiado esa postura. Algo necesario cuando no solo van a negarse a una relación que ambos quieren, sino que van a borrarle la mente a uno de ellos. Detrás de las cámaras, la producción fue un absoluto desastre. Algo que para los Salkinds no era nada nuevo.
Es el momento de aclarar muchas cosas. Tras llegar al punto de no hablarse con Donner, el director inicial, los productores le ofrecieron el trabajo a Richard Lester como compensación por no haberle pagado por Los Cuatro Mosqueteros, motivo por el que el director les había demandado, y motivo por el que cualquier contrato posterior a Los Cuatro Mosqueteros de alguien que pertenezca al sindicato de actores incluye la cláusula Salkins, que prohíbe que se divida el metraje de una película para estrenar dos sin compensar a los trabajadores por el segundo film. En la demanda se acusaba a los Salkins de planear hacer dos películas desde el principio pagando solo una, algo que nunca se demostró, pero lo que sí que tengo claro es que puedes recortar fácilmente 15 minutos de cada entrega de Los Mosqueteros para hacer una sola épica de 3 horas, que supuestamente era el plan inicial. Estoy bastante seguro de que ni siquiera te hace falta eliminar escenas. Solo recortando planos demasiado largos ya se podría conseguir. Así que la excusa de que tenían demasiado metraje me parece floja, y flojea aún más cuando descubres que los Salkins son muy propensos a mentir para justificar este tipo de jugarretas. Por ejemplo, lo que os he dicho antes de que Mario Puzo escribió un guión demasiado largo para una película es la historia que los Salkins contaron en entrevistas durante años, y es la versión de los hechos que veréis en la mayoría de documentales sobre las películas de Superman, donde dirán que Puzo escribió un guión gigantesco que daba para una peli de 9 horas, y por eso intentaron rodar la secuela simultáneamente. Sin embargo, en 2016 los descendientes de Puzo subastaron una colección enorme de documentos del escritor, documentos que fueron donados 2 años después a la Universidad de Dartmouth, que los hizo públicos, y entre los que se encontraba la primera versión del guión de Puzo de Superman, que, sorpresa sorpresa, solo tiene 220 páginas, que es largo para un guión, pero está muy por debajo de las más de 500 páginas que se decía que tenía, y podría haber resultado en una sola peli de 3 horas. Pero para los Salkins quedaba mejor decir que Puzo les dio un guión demasiado largo que casi les obligó a rodar 2 entregas, en vez de admitir que desde el principio quisieron engordar ese guión para volver a sacar 2 taquillazos pagando solo a los que les llevasen a los tribunales. Marlon Brando, que en la primera les había visto el plumero y les había sacado todo lo posible a cambio del mínimo esfuerzo, también les acabó demandando, por lo que no pudieron usar sus escenas grabadas para la segunda entrega. Jim Hackman no quiso volver para rodar escenas extra con Richard Lester, mientras que Christopher Reeve se vio obligado a hacerlo pese a estar ocupado con otro proyecto tras ser demandado por los Salkins, que le acusaron de incumplir su contrato. El mítico compositor John Williams, que se había encargado de la icónica música de la primera entrega, tuvo que ser sustituido después de discutirse con Spengler, el otro productor, y como broche final, la producción fue investigada por el Congreso porque Philip Morris pagó para que Marlboro apareciese repetidas veces en la película, lo que hace sospechar que quizá ya les habían soltado algo en la primera entrega, y por eso Lois fuma como un carretero pese a no tener el hábito en los cómics. En el 2006 aparecería en DVD la versión de Superman 2 de Richard Donner, la edición Kebab, que recupera todas las grabaciones de Donner para editar un corte más cercano a lo que habría hecho el director con la secuela. Aquí no es la bomba francesa lo que libera a los presos de la Dimensión Fantasma, sino uno de los misiles que lanza al espacio al final de la primera película. Lois le pilla antes, haciendo intentos por desenmascarar su identidad desde el principio. Superman justifica más estar dispuesto a perder sus poderes y le vemos recuperarlos con Jor-El. Acaba destruyendo la fortaleza de la soledad y en vez de beso amnésico borra la mente de Lois retrocediendo en el tiempo de nuevo. Tiene una trama más coherente con la primera entrega, algunas escenas y conceptos mejor justificados, elimina los momentos más absurdos y es en general mejor que la versión que se estrena en cines, aunque a grandes rasgos viene a ser lo mismo. Y que al final recurra otra vez al poder del tiempo es un problema, no solo por la repetición, sino porque en ninguna de las dos versiones tiene sentido borrarle la mente a Lois, sobre todo cuando le ha descubierto por su cuenta y lo lógico es pensar que volverá a hacerlo. Pese a ser inferior a la primera entrega en muchos aspectos, Superman 2 volvió a triunfar en taquilla, así que para la tercera entrega, el productor Ilya Salkind escribió un tratamiento muy ambicioso que incluía Brainiac, Mr. Mxyzptlk, el villano ese de nombre impronunciable de DC, y Supergirl, que se acababa casando con Kal-El. No era un matrimonio redneck, aquí no eran primos. Sin embargo, acabaron optando por un acercamiento más barato. Volvieron a contar con David y Leslie Newman para el guión, Richard Lester en la dirección, y en lugar de varios personajes de DC, prefirieron el reclamo de incluir en el casting al cómico Richard Pryor, que poco antes había bromeado en un late night show sobre su admiración por las dos primeras entregas y lo mucho que le gustaría aparecer en la siguiente, que se estrenaría en 1983. Superman ya se ha enfrentado a la mayor mente criminal de la Tierra y al dictador militar más peligroso de Krypton, así que en Superman 3 se enfrenta al mayor miedo de la sociedad estadounidense de los 80, un hombre negro desempleado. Aprendiendo a usar ordenadores, Richard Pryor descubre ser un genio de la informática, los peligros de la educación, así que hackea a la empresa que le contrata para quedarse con algo de cambio extra, llamando la atención del villano corporativista al mando, un sucedáneo de Luthor con esbirros sirvientes lo suficientemente idiotas como para que parezca listo.
Superman apaga un incendio usando su fresco aliento. Y Clark visita Smallville para escribir un artículo, reconectando con su crush del Insti, Lana Lang, ahora casada con el capullo borracho del pueblo. Pryor también visita Smallville, ya que el empresario malvado quiere que hackee un satélite y por conveniencias del guión tiene que hacerlo desde ahí, mientras Clark, el rompehogares, sigue reconectando con Lana. El hacker se pone manos a la obra sembrando el caos en bancos y semáforos. Creo que hackea cosas por error porque está borracho, hasta que consigue usar el satélite para provocar un huracán en Colombia porque el malo quiere controlar el precio del café. This is ridiculous. Superman arregla el destrozo con su visión láser, algo que nos cuenta Pryor para ahorrar presupuesto, así que el villano quiere hacerse con algo de kriptonita, porque su punto débil es un secreto a voces. Kryptonite. I remember reading about it in an interview with him. Idiot. El hacker hace una recreación del mineral extraterrestre con efectos retardados, que en lugar de debilitarle físicamente, afecta a su moral y a su juicio, provocando que llegue tarde a los accidentes, que enderece la torre de Pisa o que apague la llama olímpica. Hasta su versión de ser malo es inocente. No pasa de ser un troll hasta que la pilingui del ricachón le convence de que juegue a hundir la flota usando petroleros. Vive la vida loca hasta que entra en crisis de valores y se divide a sí mismo, como una ameba, separando su parte buena de la mala y empezando una lucha interna de forma externa. Ambos son indestructibles, así que la pelea aburre hasta que finalmente gana la parte Panoli y se pone a reparar sus destrozos. El Millonetis construye un superordenador siguiendo las indicaciones del genio de la tecnología. Superordenador que le permite jugar a la ColecoVision mientras dispara misiles que Superman patea fácilmente, aunque tiene más problemas cuando lo encierran en una pelota de plástico y le disparan kriptonita en forma de láser. Richard Pryor se cansa de servir a un demonio blanco y sabotea su ordenata. Sin embargo, su creación ya es demasiado poderosa. La máquina cobra vida propia y continúa su ataque, así que el bueno de Richie recurre a los hachazos, que le dan tiempo a Superman para huir, mientras el ordenador convierte a la hermana del malo en un cyborg asesino. Pero todo se resuelve cuando el héroe de la S vuelve a la carga con un arma secreta. Un termo para la merienda, llenito de burbujeante ácido gelatinoso que hace explotar el maquinote. Además de contar con los defectos de Superman 1 y 2 y ninguna de sus virtudes, Superman 3 añade una trama sin rumbo que acaba siendo muy pesada de ver. Al menos ya no hay poderes demasiado absurdos, aunque Superman demuestra ser capaz de conseguir dinero infinito al convertir un trozo de carbón en un diamante, poder que usa para ligarse a una mujer casada. Nos confirman que la madre adoptiva de Clark está muerta, pero su defunción no fue lo suficientemente importante para salir en pantalla. Se exploran temas interesantes, como la parte malvada de Kal-El, pero se desarrollan y resuelven de forma simplista y decepcionante. No pasa nada en la trama que provoque o explique que Superman se parta en dos y luche contra sí mismo. No es que encuentre una forma de contrarrestar la kriptonita artificial, o que alguien que crea en él le ayude a luchar, o que aprenda de alguna manera a controlar sus emociones negativas. Simplemente Superman es bueno, así que su parte buena se impone. También se puede hacer una lectura sobre raza y clase, de cómo el billonario blanco sin talento propio usa las capacidades del hombre negro para controlar el libre mercado y enfrentarle contra los inmigrantes ilegales, o de cómo Clark retorna a los valores tradicionales al reencontrarse con Lana Lang, contrapunto de la mujer moderna urbanita representada por Lois. Pero cualquier posible lectura profunda de la película queda eclipsada por el constante humor, por lo general demasiado estúpido, que solo funciona en las escenas de Pryor que no se estiran demasiado. Que Richard Pryor sea un personaje principal, en lugar de aparecer en un papel secundario o un cameo, es una señal clara de uno de los muchos problemas de la película, que al sumergirse demasiado en la comedia cae en la autoparodia. Superman es un personaje icónico y básico, que para funcionar tiene que tomarse en serio a sí mismo en un universo lo suficientemente inocente como para que el dualismo de buenos y malos sea verosímil. Si intentas hacerlo demasiado serio y profundo, cae en el ridículo, pero si te pasas de comedia, pierde la solemnidad y el personaje deja de ser épico. Los villanos de Superman 3 son terribles. El empresario rico es un villano genérico tan plano que en menos de una semana habré vuelto a olvidar su existencia. Hubiese sido mucho mejor si él y Pryor hubiesen creado el superordenador en la primera media hora y luego un robot tipo Brainiac lo sustituyese como villano principal. Superman 3 recibió malas críticas y no funcionó tan bien en taquilla como sus predecesoras, pero aún así consiguió una recaudación considerable, así que en 1984 los Salkinds intentaron diversificar con otro personaje, Supergirl. Resulta que hay una ciudad de kryptonianos no se entiende muy bien dónde. La prima de Superman va a la Tierra de visita y se enfrenta a una bruja, a la que vence creando un mini tornado a su alrededor. Hay demasiada magia, un terrible demonio final, erotismo adolescente velado y una trama que se alarga innecesariamente, dando más la sensación de estar viendo capítulos de un serial de superhéroes pegados que una película estrenada en cines. Quizá lo más ridículo es que no aparezca Superman.
sobre todo después de que nos digan que Kara es su prima y que sabe que está en la Tierra. Inicialmente iba a aparecer, perdiendo los poderes y convirtiéndose en el mentor de Supergirl, pero Reeve ya estaba harto del personaje, así que declinó la oferta. Supergirl es una película decepcionante e interminable que rompe su lógica interna y la lógica de la saga, confirmando las sospechas del público de que para este punto ya estaban exprimiendo la franquicia con productos de calidad decreciente. Oh no, not now. A diferencia de Superman 3, Supergirl fue un fracaso en taquilla. La gallina de los huevos de oro solo daba para caldo, así que los Salkinds tomaron la sabia decisión de venderle los derechos a la Cannon. You bought it, and now you want to sell it to a ruthless man. La productora de acción de bajo presupuesto convenció a Reeve de que volviese a vestir la capa, dándole poder creativo sobre la siguiente secuela y financiando Street Smart, un proyecto personal del actor. Y en la dirección colocaron a Wes Craven, que no fue del agrado de Reeve, así que lo cambiaron por Sidney Furie, prolífico director cuyos títulos más destacables son The Ipcress File, una de esas pelis lentas de espías protagonizadas por Michael Caine, la peli del fantasma violador de Entity, The Boys in Company C, película bélica de la que bebió ampliamente la chaqueta metálica de Kubrick, y la saga de aviación a la sombra de Top Gun, Iron Eagle. Todo pelis que seguramente ni te suenan, pero que en su momento funcionaron bien. Mientras que para el guión contrataron a Mark Rosenthal, que había escrito The Legend of Billie Jean, nada que ver con la no amante de Michael Jackson, y The Jewel of the Nile, la secuela de Romancing the Stone, la imitación de Indiana Jones protagonizada por Michael Douglas. Y en 1987, la saga original de Superman llegaría a su fin con el estreno de Superman 4. En Superman 4, En busca de la paz, el villano favorito de todos, Lex Luthor con peluca, se fuga de la cárcel con la ayuda de su sobrino, ya no le quedan esbirros, y el Daily Planet es comprado por un empresario y su hija, que lo convierten en un periódico sensacionalista, despertando finalmente la ética periodística de Clark, que no está cómodo con ese tipo de manipulación informativa, ni con el acoso sexual por parte de su nueva jefa. Lex roba un pelo de Superman, necesita otra peluca, y además se fabrica un potingue para engendrar un clon malvado del kryptoniano. Un niño escribe una carta pública a Superman pidiendo que se deshaga de todas las armas nucleares, y el tema le perturba lo suficiente como para confesarle a Lois que es Superman de nuevo. Total, puede volver a darle un beso amnésico luego, que es justo lo que hace después de hablar un poco con ella. Would you stop that? What? That thing is gonna give her brain cancer or something. El héroe engominado cede a la presión social y lanza millones en material pagado por los contribuyentes contra el Astro Rey, situación que Lex aprovecha para enganchar su invento a un misil y que nazca Nuclear Man, el clon malvado de Superman al que Lex controla poniéndole la sombra. Si no le da el sol, se queda en stand-by. Lex avisa a Superman de que tiene un juguetito nuevo, así que acude raudo a charlar tranquilamente mientras Luthor expone su plan e introduce a su adversario. Da comienzo la batalla de los cromas, que les lleva por un tour mundial de destrozos. El hombre nuclear rompe la muralla china, el hombre super la arregla con aparente telequinesis, el Rubiales enciende un volcán, el moreno lo tapa cargándose una montaña, ahora colina. Pero mientras devuelve la estatua del libertinaje a su puesto costero, su enemigo usa su arma secreta, las uñas. A saber dónde había metido las manos antes, porque el arañazo basta para que Clark experimente algo nuevo, un catarro, dejándole fuera de juego mientras la supermente criminal se hace de oro rearmando al mundo. El catarro va a peor rápido. Kal-El podría protagonizar Filadelfia, pero por suerte tiene un cristal con toda la fuerza y conocimientos que quedan de Krypton, porque se ve que los guionistas no vieron Supergirl, así que introduce la barra en su cuerpo, de alguna manera que por suerte no vemos en pantalla, y vuelve a frenar al Rubiales cabreado, que se entretiene petando coches. Tras darse unas leches en la luna, Superman le vence provocando un eclipse. Podía taparle el sol con una sombrilla, pero mejor mueve la luna y listo. Y luego echa a Nuclear Man a una central nuclear, donde creo que se muere, a la mierda el clon. Para este punto ya está claro que la mayoría de los implicados en la producción han tirado la toalla. La calidad baja en todos los aspectos, con unos efectos especiales que destacan por los motivos equivocados. El trío amoroso que fuerzan con la Nepo Baby, hija del nuevo dueño, lleva a Superman al peor tipo de comedia romántica genérica, y repiten situaciones que ya hemos visto en anteriores entregas, como Lois entrevistando a Superman, o Luthor fugándose de la cárcel de forma ridículamente fácil, o Lois descubriendo su identidad secreta, o Superman enfrentándose a una versión malvada de sí mismo controlada por el villano. Imagino que Hackman no quería afeitarse el poco pelo que tenía cada vez que hacían una de estas pelis, y por eso en las anteriores solo muestra la calva en una o dos escenas. Aquí ya pasa y no tenemos momento de desvelar la calva, que no lo echo de menos, pero dice mucho del poco compromiso que había con el proyecto. Como punto a favor, solo dura 1 hora y media, lo que la hace más ágil y disfrutable que la tercera, y al ser una película estúpida y simplista de forma exagerada, el Lex que se cree un genio pero trama planes cortos de miras condenados al fracaso me encaja más.
Y hasta me parece realista. Si tu Superman es idílico, necesitas un villano amenazador con motivaciones creíbles, pero si tu Superman empieza a ser una broma, el idiota que se cree listo pero que solo es rico casi le da más credibilidad a la historia. De nuevo, explora preguntas interesantes pero opta por dar respuestas estúpidas. Si uno de nosotros tuviese el poder de deshacerse de todas las armas nucleares del mundo, ¿debería hacerlo? ¿Tiene derecho a decidir por todos? Si alguien tuviese ese poder, ¿no tendría la responsabilidad moral de hacer algo? La respuesta es que si haces algo, quizá te salga un clon malvado, así que cuidado. Al ser tan simplista y directa, expone claramente la filosofía de Superman, que ve a la gente como el motor del cambio, pero siempre subyugados a los poderes del status quo. There will be peace when the people of the world want it so badly that their governments will have no choice but to give it to them. También dice mucho la respuesta de Clark hacia el cambio editorial del Daily Planet. Deja ver cómo Superman utiliza el periodismo. No solo es un recurso para darle una ventaja como superhéroe, es un medio con el que establecer la figura de Superman como un símbolo inspirador. No solo es importante que Superman proteja al mundo de las amenazas, es casi igual de valioso que el público lo perciba como un modelo a seguir idílico, perfecto no solo física sino moralmente, por lo que intenta activamente generar propaganda que motive a todos los ciudadanos a ser mejores, a levantar el país con unidad y optimismo. No quiere manipular información que promueva la negatividad y divida al público, pero le parece bien mentir siempre que sirva para levantar la moral del país o para proteger secretos que les den una ventaja. En las primeras adaptaciones de Superman, Superman luchaba por la verdad y la justicia. To best be in a position to use his amazing powers in a never-ending battle for true justice, Superman has assumed the skies of Clark Kent. Pero en posteriores adaptaciones, el kryptoniano empezó a declarar que luchaba por la verdad, la justicia y el modo de vida americano. Fights a never-ending battle for truth, justice and the American way. Ese añadido es clave para justificar que Kal-El presenta la verdad que él elige y aplica una justicia basada en la ley del más fuerte. The American way. Superman es un personaje nacido de la necesidad de encontrar inspiración durante los peores años de la Gran Depresión, un ideal que conectó con los niños de finales de los años 30 que crecieron rodeados de miseria, y que volvió a conectar con el público a finales de los 70, cansado de la crisis moral post-Vietnam y dispuesto a volver a alimentar la máquina propagandística automitificadora norteamericana, mientras detrás de las cámaras abarataban costes, evadían impuestos y se demandaban unos a otros mientras prostituían cada vez más los vacíos valores estadounidenses. Why don't we write to our congressman? En Superman 4 se nota mucho el menor presupuesto, ya que la estrategia de la Canon era producir abundantes títulos de bajo coste, así que no contrataron al equipo encargado de los efectos especiales de las 3 primeras entregas, y en la edición final se dejaron fuera 45 minutos de metraje cortado, en el que al parecer había un primer hombre nuclear más semejante a Bizarro que dudo mucho que hiciese que la peli mejorase. Comparada con las anteriores fue un fracaso en taquilla, pero gracias a su producción barata recaudó lo suficiente para darle beneficios a la Canon, que tenía intención de estrenar otra secuela que nunca llegó debido a la bancarrota de la productora, y más adelante la columna rota de Christopher Reeve. Christopher Reeve fue el primer Superman de fama mundial, por lo que fue, además de trágico, muy irónico que se quedara tetrapléjico tras un accidente ecuestre en el 95. El hombre más poderoso del mundo de repente no podía moverse de cuello para abajo, lo que podríamos ver como una severa lección de humildad, aunque más que nada fue una putada. Eso sí, su fama le permitió convertirse en la voz de las personas con condiciones similares, promoviendo las ayudas y sobre todo la investigación que intenta ponerles remedio. Tras la desaparición de la Canon, los derechos de Superman volvieron a los Salkinds, que se habían llevado 2 batacazos grandes con Supergirl y con Santa Claus the Movie, del 85, así que en lugar de dedicarse a otro proyecto grande, estrenan la serie de televisión Superboy, una serie barata con un Clark universitario que se mantuvo en el aire durante 4 temporadas, emitiendo un total de 100 capítulos. They're producers and directors, not people. A principios de los 90, la Warner empezó a presionar para recuperar los derechos de Superman, ya que empezaban a ver el potencial de los superhéroes, y los Salkinds cedieron en el 93, cuando en sus afanes de conquista, una producción sobre Colón hundió su carrera. Tras el fracaso de Santa Claus the Movie, Pierre Spengler, el tercer productor, se convirtió en un productor independiente, siendo su primer trabajo El retorno de los 3 mosqueteros, con la que intentó apropiarse de los éxitos pasados de los Salkinds y fracasó, dedicándose luego a trabajar en películas de bajo presupuesto, mientras que los Salkinds discutieron cada vez más hasta que, tras el fracaso en taquilla de su película sobre Colón del 92, Ilya demandó a su propio padre, acusándole de fraude y extorsión, exponiendo el negocio familiar y condenando la carrera de ambos. Alexander Salkind moriría 3 años después,
Ilya no volvió a producir nada digno de mención y ninguno de sus 5 hijos tomó el testigo para convertirse en el siguiente Salkind productor. Uno de ellos es actor, aunque usa el nombre de su madre, Chaplin, ya que la tercera esposa de Ilya fue una de las hijas del actor cómico, cuyo apellido es mucho más prestigioso que Salkind, que debido a sus prácticas profesionales quizá provoque más desprecio que respeto dentro del Hollywood actual. Una vez recuperados los derechos, la Warner produjo la serie Lois y Clark, elevando la calidad de la franquicia en televisión. Estuvieron a punto de rodar Superman Lives, en la que Nicolas Cage habría llevado la capa en una metrópolis dirigida por Tim Burton, un proyecto con el que hace gracia fantasear, pero que claramente habría sido un desastre. Y finalmente, Kal-El volvería a la pantalla grande en 2003 con Superman Returns, que retomaba la continuidad del Superman de los Salkinds, ignorando las 2 últimas secuelas. Diría que tiene en cuenta la segunda, porque Lois tiene un hijo que se acaba desvelando que es de Clark, y es en la segunda cuando se ponen en faena. Se supone que después de Superman 2 descubrieron la localización donde estaba Krypton y Kal-El se va a mirar las ruinas o algo. Vuelve 5 años después, Lois ha criado a su hijo y se ha juntado con otro, y Lex, ya a calva descubierta, intenta usar la kriptonita para crear un nuevo continente. Sigue con la obsesión de las bienes raíces. La película no funcionó tanto como esperaban en taquilla. Es un homenaje sincero bien realizado. Luthor consigue ser más amenazador y creíble. Algunas escenas de acción son bastante épicas y me atrevería a decir que icónicas, como la bala en el ojo o Superman cargando simbólicamente con el peso del mundo al sostener el logo del Daily Planet. Pero es confusa, anticuada, demasiado larga y pesada, y el CGI ha envejecido mal. Intenta conectar con la saga original de forma innecesariamente compleja cuando el personaje necesita el acercamiento más simple posible. Y la premisa de que Superman se fue 5 años a ver un planeta explotado hace que te pases la peli preguntándote por qué coño haría algo así de estúpido. En su versión cinematográfica más reciente, el personaje no ha conseguido funcionar del todo por muchos motivos, aunque creo que uno de ellos es que al ser un personaje simbólico que representa al sistema, requiere cierta fe en el sistema y en las instituciones por parte del público, una fe que antes estaba más presente entre el público norteamericano, y quizá tiene sentido que un personaje que defiende y simboliza el modo de vida americano no funcione demasiado cuando ese modo de vida tampoco funciona para muchos de sus habitantes. Jerry Siegel y Joe Shuster, los artistas que crearon a Superman, vendieron los derechos sobre el personaje en 1938 al editorial que se convertiría en DC por $130. Nunca les faltó trabajo en DC, pero nunca cobraron los millones que generó el personaje. Shuster dejó de poder dibujar al perder la vista, así que durante la producción de la primera película los autores hicieron pública su situación, consiguiendo que la Warner empezase a pagarles una compensación de $30.000 anuales, que no fueron suficientes para evitar que Shuster muriese endeudado, deuda que DC pagó a cambio de que sus familiares cediesen completamente sus derechos sobre el personaje. Todavía no sé si eres súper o si son solo supercherías, pero te has ganado la oportunidad de unirte a mi equipo. ¿A dónde vas?